Ah, bueno. Oiga, pues papi, entonces, que la tía se quedó cuidando con Delia, las niñas, y ellas estaban dormidas. Que un señor se había muerto por ahí por donde ellas vivían, se había muerto. Ma, pero niñas era cuánto, 13. Creo que tres, ¿Tres? 3 años, como 5, es que estaban seguiditas, como 8, estaban bebés. Entonces se quedaron dormidas y Elia y Diana cerraron la puerta y se fueron para las novenas del Señor que se había muerto. Y mi mamá dejaba una vela prendida. Bueno, hola a todos, mi nombre es Sebastián Pineda Suaza, yo soy actor y director, en este momento dramaturgo, soy el escritor de la dramaturgia Donde nos llegan los recuerdos, que es este proyecto que vamos a estar como hablando hoy. Bueno, para este proyecto yo como que me abrazo de un concepto que es la autoficción, ¿cierto? Que consiste en que a partir de sucesos de la vida personal de uno, los ponemos como a dialogar o a tejerse con conceptos o cosas inventadas, ¿cierto? De ficción. Entonces aquí partimos de un suceso familiar mío, que es la muerte de 3 tías mías en un incendio en Moravia, y pues yo a partir de esa imagen tan fuerte, esa imagen generadora, empiezo a crear pues unos personajes y unas situaciones donde voy a estar también presente yo como autor y donde empiezo a jugar como con lo que es real, con lo que es mentira, para generar una sensación de desequilibrio en el espectador y en los mismos personajes. En la obra yo hablo un poco sobre un momento de crisis que tuve este año, ¿cierto? Donde estuve como muy mal, tuve que estar como con ayuda profesional psicológica y todo eso. Y durante este proceso que fue muy duro para mí, yo me di cuenta que había algo que resonaba mucho y que podía ser la causa de todas estas cosas, pues como la matriz o la célula madre de todo lo demás, y es este suceso de mi familia. Pues ya no me había dado cuenta que resonaba tanto en mí, que la pregunta, la imagen, esas voces de estas niñas estaban todo el tiempo presentes. Entonces no, sentí que era el momento de contarlo, el momento de mirar qué era lo que esta historia también me quería brindar a mí como autor, a mi familia. Entonces como que por eso inicialmente fue que decidí esto, porque ya era una cosa que se repetía mucho en mí, que era una pregunta muy insistente. Cuando yo leí el texto de autoficción de Sergio Blanco para poder como emprender este proyecto, él tenía una frase muy bonita, y es que yo escribo para que me quieran, ¿cierto? Pero no un lugar desde el ego, sino que cuando uno indaga en preguntas personales, uno se conoce un poco más y por lo tanto puede ser más claro o más real con las demás personas. Entonces yo siento que eso es algo que está bien, no es precisamente un suceso directo mío, sino de mi abuela, pero también siento que ha tenido muchas repercusiones en mi vida. Entonces también siento que de alguna manera estoy involucrado ahí, por lo tanto yo necesito contar esa historia. Claro que debo tener cuidado con ciertas cosas de no revictimizar a mi abuela o a las personas que están involucradas en esto, pero también siento que el arte a veces necesita expresarse, ¿cierto? Y a veces no importa como los riesgos que uno tenga que correr, porque hay historias que necesitan ser contadas, ¿cierto? Hay veces que tenemos que contar las historias desde el victimario y no desde la víctima. Entonces hay muchas posibilidades. Bueno, la obra Donde no llegan los recuerdos vamos a decirlo como un pequeño resumen, pero sin hacer spoilers, porque la idea es que la gente lea la obra, vea la obra, escuche la obra. Entonces, donde no llegan los recuerdos va sobre Esperanza, que es una niña que vive en un pueblo, se llama Amagá, y esta niña es una niña muy inquieta, que tiene muchas preguntas, que quiere conocer la ciudad, que no se conforma con su contexto y va a emprender un viaje hacia la ciudad, donde es su abuela, la casa de su abuela, donde en el camino se va a encontrar con algunas vicisitudes, algunas complicaciones, y finalmente llegará a la casa, que queda una casa en la punta de una colina muy alta, donde habitan 3 niñas. Y bueno, estas niñas son un poco lúgubres, son un poco extrañas, y ahí la relación entre Esperanza y estas niñas va a develar muchos recuerdos que muchas personas
no conocían o no recordaban. Y bueno, básicamente eso es la obra. Como que la idea o el impulsito que se necesitó para que empezara este proyecto, lo vine a encontrar porque, o sea, uno tiene como que la idea, pero un papel en blanco, una hoja en blanco es muy difícil de afrontar. Entonces como que el lugar por donde comencé o la motivación se dio en un taller que estuve con muchos dramaturgos y dramaturgas muy importantes del país, como Victoria Valencia, Carolina Vivas, Fabio Rubiano, Johan Belandia, Jesús, bueno. Y durante este taller, en uno de los ejercicios con Victoria Valencia, que partía precisamente de una imagen, escribir un texto, salieron unos diálogos, ¿cierto? Y de esos diálogos yo sentí que era como la matriz de la historia, ¿cierto? Como que eran las voces de estas niñas, que yo no las conocí, pero que en mi imaginación siento que hablan así. Entonces como que esa fue la primera vez que yo dije, bueno, por aquí tengo un material que puede ser como el lugar de inicio de esta dramaturgia, de este proyecto. Y bueno, entonces con estos diálogos, cuando vi que salió la convocatoria, lo que hice fue seguir indagando, seguir escribiendo, desarrollando un poquito los personajes, porque para la beca se necesitaba el 30% del proyecto, pues como es la dramaturgia. Y bueno, eso fue lo que hice. Cualquier proyecto nuevo al que uno se enfrenta necesita una investigación. Entonces, como a nivel teórico, como que autoficción de Sergio Blanco ha sido como el mayor referente. Yo creo que es mi nueva Biblia. Voy a remitirme muchas veces a ella. También leí Carta a un joven dramaturgo de Marco Antonio de la Parra, que es otro dramaturgo increíble. He estado leyendo El arte del monólogo y otros ensayos teatrales, que es de José Sanchís. Esta historia requiere de eso, de un lenguaje muy de aquí. No es una historia que esté pasando en otro contexto, sino en el contexto colombiano y sobre todo de esta ciudad de Medellín, en los años 80. Entonces he estado como indagando mucho dramaturgias de aquí, de escritores y escritoras de la ciudad, como Henry Díaz, vuelve Victoria Valencia, que ha sido como un referente muy importante para mí. También como a nivel, como lo decías, etnográfico, pues hemos hecho unas visitas como a los territorios donde sucedió como el acontecimiento. Hemos ido a hacer unas investigaciones en los archivos de algunos periódicos, en la universidad, el colombiano, intentando buscar como esta noticia. También nos encontramos con unas noticias muy interesantes que no tienen que ver con el acontecimiento en sí, pero que también develan un poco como el contexto de la época. También con otras noticias de otros incendios. ¿Qué más? Y claro, y la parte testimonial es muy importante, porque aunque a veces no se ponga literalmente lo que es el testimonio, sí da una riqueza a nivel de imágenes muy importante y de posibilidades para los personajes. Entonces sí hemos hecho como una investigación ardua. El tiempo fue muy poco, entonces todo tocó como a las carreras. Entonces como que la primera semana fue de organizar como un plan de trabajo, ¿cierto? Conseguir a las personas que iban a estar en el equipo, porque había unas que ya estaban como desde el inicio confirmadas, pero hubo otras que no pudieron por tiempos. Entonces la primera semana fue eso, como organizar quién iba a hacer las ilustraciones, organizar las fechas para poder hacer estos materiales audiovisuales, para poder crear el video de la muestra de resultados, las reuniones, o sea, con las actrices para que supieran como de qué era el proyecto y qué fechas nos íbamos a poder encontrar para los ensayos, todo eso. Y eso como por un lado, y aparte ya yo en las noches adelantar en la escritura, ¿cierto? Entonces estar enviándole a mi editor Jesús, que ha sido también una persona muy increíble y muy valiosa para mí en este proyecto, me ha dado mucha luz, me ha guiado mucho, enviarle el proyecto, que me haga las devoluciones, yo le trabajo, entonces nos encontramos, hablamos y surgen cosas increíbles. Y básicamente eso, con Juan José también como ir a los territorios, ir a estas búsquedas de los archivos, hacer esas entrevistas que son como muy valiosas, testimoniales, la entrevista con mi tía que fue muy conmovedora, muy develadora también. Entonces como que eso ha sido como en muy poco tiempo tratar de sacar la mayor cantidad de material posible para la escritura, pero finalmente todo desemboca en una cosa que es la escritura misma de la obra. Entonces posiblemente el día que hagamos la muestra de la obra todavía queden cosas por pulir, ¿cierto? Porque es poco tiempo, va a ser como un borrador riguroso, ¿cierto? Un buen borrador, pero eventualmente habrá que corregir cositas, seguir puliendo, porque la idea sería como el otro año poderla presentar, no sé, a beca de creación,
presentarla a una editorial a ver si alguien la quisiera publicar, porque le tengo como mucha fe y las personas que están involucradas también estamos como muy contentos con el proyecto. Entonces ha sido como arduo, rápido, pero muy feliz también el proceso. Bueno, yo sí me creí como mucho con la noción de ritual, ¿cierto? Entonces, no sé, desde chiquito siempre mi mamá a final de año nos hace unos baños chamánicos, las limpiezas en mi casa son importantísimas, energéticas, entonces como que para mí tener un pequeño ritual sí es importante. Lo que usualmente yo hago es echarme un poquito de un aceitico, no sé, que me inspire un poquito. Y últimamente que estoy como muy conectado con el mambear, ¿cierto? Siento que me centra mucho para la hora de la escritura. Lo que sí siento es que como es la primera vez que estoy enfrentándome a una dramaturgia, esto me está generando una especie de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama cuando uno...? Esquizofrenia. Estoy teniendo un poco de esquizofrenia cuando estoy escribiendo esta obra, porque la manera en que lo hago es que me paro frente al espejo y empiezo a lanzar diálogos como si yo fuera el personaje, y a los que yo sienta que son como creíbles pues los escribo y ya los sigo desarrollando. Entonces como que me ha tocado ir siendo todos estos personajes, entonces yo no, este personaje, entonces me involucro y digo, hablo como la abuela y le respondo como la tía, entonces como que ha sido muy chistoso. Una personalidad múltiple. Sí, claro, pues porque es que finalmente todo está saliendo de la misma cabeza, entonces para intentar que no todos los personajes hablen como yo, pues como que intento utilizar estas herramientas que tengo como actor y ponerlas al servicio de la escritura. Entonces ha sido bien chistoso, como algunas veces, algunos sucesos, ha sido muy revelador, muy hermoso. Creo que cumplo con la función que Sergio Blanco menciona, y es que me he conocido mucho a mí, he conocido mucho mis raíces. Entonces sí, ese es como mi pequeño ritual de posesión que necesito para escribir. La memoria tiene muchas manifestaciones, ¿cierto? La memoria social, la memoria política, la memoria artística, hay muchas. En este caso, la memoria familiar para mí es muy importante. Casi todas mis creaciones parten siempre de algo, de un acontecimiento familiar, porque siento que mi infancia, al igual que a muchos artistas, ha sido una cosa que nos ha marcado mucho y que ha sido como la materia prima de nuestras creaciones. Entonces pienso que para mí la memoria es muy valiosa, y también me gusta mucho no recordar muchas cosas de mi memoria, porque como Sergio Blanco lo dice, a la memoria hay que generarle o buscarle las lagunas, porque esas lagunas donde no hay información, donde no recordamos bien, es la posibilidad de nosotros inventarnos esa información. Entonces jugar a eso, a hacerle lagunas a la memoria, me parece muy interesante y me parece muy bonito, como que no directamente se hablen de unas condiciones sociales en esta obra, pero que sí sean como el subtexto o el subcontexto de lo que está pasando, ¿cierto? Bueno, hay un monólogo durante la obra donde habla el autor, que soy yo, y básicamente lo que yo digo es que yo escribo esta obra porque el teatro me permite revivir a mis tías, ¿cierto? A mis tías que no conocí. Entonces yo creo que el primer sueño que yo tengo con esta obra es verla puesta en escena, porque es la posibilidad de ver a mis tías vivas, ¿cierto? De conocerlas, de verlas ahí en el escenario, esas energías, esas fuerzas, a través de los cuerpos de las actrices, poder conocerlas, poder verlas, poder hacerles preguntas, confrontarlas. Entonces principalmente ese es mi sueño, poder montar la obra para poder interactuar con estas tías que no conocí.